Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a ver la primera parte de la voz pasiva, así que te animo a que te suscribas al canal para no perderte la siguiente. Hoy nos vamos a centrar en cuándo utilizar la voz pasiva y además en los cambios que tenemos que tener presentes, no solamente en el orden de las palabras, sino también en los tiempos verbales. Para no liarnos demasiado, solo nos vamos a centrar en lo básico y comenzamos viendo para qué la usamos. Es cierto que en español hay cierta flexibilidad con el orden de palabras en la frase. Y en inglés no hay tanta flexibilidad porque en realidad lo que está al inicio de la frase es lo que tiene más peso. Es decir, que cuando tenemos sujeto, verbo, complementos, que es el orden de palabras en una voz activa, es porque el sujeto de la frase, es decir, quien realiza la acción del verbo, es importante. Pero en algunas ocasiones lo que es realmente importante, lo que tiene peso en el mensaje, y aquí es donde tenemos que tener claro por qué usamos tanto la voz pasiva, porque a veces el mensaje, lo importante del mensaje, no es el sujeto, no es quién realiza la acción, sino la acción en sí o el resultado de la acción. Y por eso hacemos un cambio en el orden y pasamos de voz activa a voz pasiva. El cambio en el orden lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero este hecho de hacer este cambio es por lo que la voz pasiva está muy extendida en inglés, precisamente porque muchas veces cuando el peso del mensaje o la importancia del mensaje recae sobre esa acción o sobre el resultado de la acción del verbo, tenemos que hacer el cambio para que nuestro oyente entienda que lo importante es lo que viene al inicio de la frase. Por otro lado, el sujeto de la voz activa, que la voz activa es, digamos, una frase normal, la frase de yo toco el piano, pues ese sujeto de la voz activa se va a convertir en el complemento agente o el agente en la voz activa. Y esto lo vas a ver claramente porque siempre va a ir identificado por la preposición by y va a ir al final de la frase habitualmente. Pero vamos a ver cómo se forma la voz pasiva. Y para entender esto de una forma rápida y también visual, de hecho la parte visual vendrá un poquito más adelante, lo vamos a comparar con la transformación que sufre una frase en voz activa, es decir, una frase normal de sujeto, verbo, complemento, a una voz pasiva. Tenemos tres pasos importantes que dar. El primero de todos es identificar en la voz activa, la frase, digamos, normal, tenemos que identificar cuál es el complemento directo o el objeto directo del verbo. Y esto lo sabemos preguntándole qué al verbo. Fíjate en el ejemplo. El ejemplo nos dice, His company makes bikes for competitions. El verbo es makes, hacer, fabricar. Y si le preguntamos al verbo, ¿qué hace, fabrica? ¿Cuál va a ser la respuesta? Bikes for competitions. Bicicletas para competición. Vale. Bicicletas para competición va a ser el sujeto en la voz pasiva. El segundo paso que tenemos que dar es ¿cómo está el tiempo verbal? Es decir, ¿cómo está el verbo conjugado en la frase en activa? Makes. Ok, está en presente simple, porque de hecho lleva la S de tercera persona porque his company es tercera persona de singular. Vale, ¿esto qué implica? Pues quiere decir que en la voz pasiva también tiene que estar en presente simple. Pero en la voz pasiva necesitamos conjugar el verbo to be en presente simple en este contexto, es decir, en este ejemplo. Si este ejemplo tuviera el verbo make en pasado, el verbo to be en la voz pasiva iría en pasado. Es decir, la voz pasiva siempre va a tener el verbo to be conjugado en el mismo tiempo verbal, que el verbo principal en la frase en voz activa. Y ese verbo principal lo vamos a cambiar a participio y lo vamos a poner después del verbo to be como corresponda. No voy a liarte. Vamos a ver paso a paso esto y luego además el tercer paso que tenemos que dar. Así que, viendo los dos pasos que hemos dado, tenemos que el nuevo sujeto de la frase es bikes for competitions
y que como makes estaba en presente simple, necesitamos poner el verbo to be en presente simple. Sabemos que el presente simple del verbo to be es am, is o are, dependiendo de la persona. Como en este caso bikes for competitions, bikes es el sustantivo que está en plural, vamos a necesitar are. Y detrás de are vamos a poner el verbo principal, que era make, pero en participio, made. ¿Me sigues? Genial. Nos queda el tercer paso. El tercer paso es ver si tenemos la necesidad de especificar el agente. Es decir, el agente es el sujeto en la voz activa. En nuestro ejemplo, el sujeto era his company. Así que tenemos que analizar si por significado, contexto o mensaje necesitamos incluir a este agente o complemento agente en la frase. Y si es así, va precedido de la preposición by. Así que, en nuestro caso, la frase quedaría: bikes for competitions are made by his company. Vamos a verlo así. La parte de arriba, la frase que tenemos está en voz activa. His company makes bikes for competitions. Tenemos como sujeto his company, tenemos el verbo makes y tenemos el complemento bikes for competitions, complemento directo. Ok. Habíamos dicho que el primer paso era saber cuál era el complemento, bikes for competitions. Y como ves, lo transformamos en sujeto de la voz pasiva, así que pasa a ser el comienzo de la frase, bikes for competitions. El segundo paso habíamos visto que era identificar el tiempo verbal del verbo que se utiliza en la voz activa. Makes está en presente simple. Necesitamos el verbo to be en presente simple. Are. Are porque bikes está en plural. Si solo hicieran una bici y fuese bike, entonces sería bike is made. ¿Ok? Y por otro lado, el sujeto de la voz activa, que es his company, pasa a ser el agente o el complemento agente de la voz pasiva. Así que, como ves, si tienes claro que los cambios son justamente así y visualizarlo con las flechas te ayuda a ver cómo cambiamos el orden y el sentido que tiene la frase de, en lugar de decir su empresa fabrica bicicletas para competición, diríamos bicicletas para competición son fabricadas por su compañía. Sí, sé que en español suena raro, pero porque nosotros somos mucho más de utilizar la voz activa. Vamos a ver más ejemplos de una frase en voz activa que transformamos en voz pasiva para que veas en todas ellas estos cambios que acabamos de ver en el diagrama anterior. Tenemos la primera. Shakespeare wrote Hamlet. Bien. ¿Qué escribió? Hamlet. Así que Hamlet va a ser nuestro sujeto de la voz pasiva. Wrote está conjugado en pasado simple, así que necesitamos el verbo to be en pasado simple. Como Hamlet es una obra, es singular, así que was. Tras was necesitamos el participio del verbo principal, que es write. El participio es written, was written. Y en este caso sí que el complemento agente es importante, así que vamos a poner detrás by Shakespeare. Así que la frase quedaría: Hamlet was written by Shakespeare. Ok, otro ejemplo. Hans teaches German. ¿Qué enseña? Alemán. German es nuestro nuevo sujeto en la voz pasiva. El verbo teaches, ¿cómo está conjugado? Pues está en presente simple, de hecho, con la S de tercera persona. Así que lo cambiamos y utilizamos el verbo to be en presente simple. Como German también es tercera persona, is. ¿Y cuál es el participio del verbo to teach? Taught. Así que German is taught. ¿Y quién lo enseña? Hans. German is taught by Hans. Vamos a ver otra. En este caso, con un verbo modal. You can read the instructions now. ¿Qué puedes leer? The instructions. Ok. En este contexto, la mayor parte de las veces, al iniciar la frase, ese de se va a perder.
y vamos a poner simplemente instructions. Los verbos modales no cambian, así que vamos a tener que trasladarlos de la voz activa a la voz pasiva, de tal modo que instructions can. Y sabemos que los verbos que van detrás de un verbo modal van en infinitivo sin to. Así que necesitamos el verbo to be sin el to, obviamente. Can be. Y habíamos dicho que detrás del verbo to be, sea como sea que esté conjugado, el verbo principal, que en este caso es leer, va a ir en participio. Instructions can be read now. Read. Recuerda que aunque el verbo se escribe en las tres formas, infinitivo, pasado simple y pasado participio, las tres formas se escriben igual, se pronuncian diferente. El infinitivo es to read y el pasado y el participio es red. Red, como el color rojo. Instructions can be read now. Veamos otra frase. Somebody called the police. ¿A quién llamaron? A la policía. The police es nuestro nuevo sujeto en la pasiva. Called está en pasado. Así que was. Y como called es un verbo regular, el participio también es con ed. Así que the police was called. Y los dos siguientes ejemplos pues siguen la misma dinámica. They download music from our app. Music is downloaded from our app. They will announce the winner tomorrow. The winner will be announced tomorrow. Como ves, de estos 6 ejemplos que tenemos aquí, solo en 2 de ellos hemos incluido el complemento agente, es decir, by y la persona que realizó la acción, ¿no? Porque solo en 2 frases era realmente un dato que aportaba información relevante. Y aquí, para que tengas claro los cambios en los verbos, te dejo una tabla en la que puedes ver cómo con el verbo make, que es el primer verbo que utilizamos en el ejemplo de la explicación, pues cómo serían los cambios que se harían de cómo estaría el verbo make conjugado en la voz activa y cómo estaría conjugado en la voz pasiva. Vamos a pasar a la última parte del vídeo, que es cuando tenemos verbos con 2 objetos o 2 complementos. ¿Y qué hacemos en este caso? Bueno, pues va a depender de a cuál de los 2 objetos queremos darle importancia o complementos. Queremos darle importancia en la frase pasiva. Y fíjate en el ejemplo, la primera frase es la voz activa. They gave Andrew a car as a present. Ok. Entonces, tenemos los 2 complementos o los 2 objetos. Uno es Andrew, que es a quien le dieron el regalo, y el otro es a car, que es lo que le dieron como regalo. Entonces, tenemos 2 formas de hacer la pasiva aquí. Si lo que queremos decir o enfatizar más bien es que fue a Andrew a quien le dieron el coche como regalo, entonces Andrew será nuestro sujeto en la voz pasiva. Andrew was given a car as a present. Pero si lo que queremos es darle importancia que fue un coche lo que le dieron a Andrew como regalo, entonces a car va a ser nuestro sujeto en la voz pasiva y la frase quedaría a car was given to Andrew as a present. Lo interesante de aquí es que cuando la persona a la que se le da o la persona a la que se le realiza la acción del verbo que tiene 2 objetos va detrás del verbo, necesitamos la preposición to. Si te fijas ahí, está puesta un poquito más en negrita, ¿vale? Bueno, bold. Y esto es importante porque necesitamos esa preposición para decir a Andrew. Un coche le fue dado a Andrew. Tiene todo el sentido, ¿no? Bien. Vamos a ver más frases. Otros verbos que tienen estas características de poder tener 2 objetos o 2 complementos diferentes son estos que tienes aquí. Hay alguno más. Pero bueno, tenemos estos como send, show, lend, ask, tell, offer and pay. Y fíjate, de nuevo, aquí tenemos la primera frase, que es la voz activa.
We will send you an email when your order is delivered. Bien. Y tenemos que enviarán un email. Así que ese sería el complemento directo o el objeto directo. ¿Y a quién? A ti. ¿Ok? Vale. Si lo que quiero enfatizar es que a ti te será enviado un email, entonces you es el sujeto de la pasiva. You will be sent, como ves, will be. El be lo tenemos en infinitivo, como en la voz activa está el send. Y después an email, da. Pero si lo que queremos es enfatizar que es un email lo que te enviarán, an email will be sent to you when your order is delivered. Otro ejemplo más. Voz activa. They paid him a lot of money for his job. He was paid a lot of money for his job. O si queremos enfatizar que fue mucho el dinero que le pagaron por su trabajo, entonces a lot of money was paid to him for his job. Y hasta aquí este primer vídeo sobre la voz pasiva. Espero que con estas pautas que hemos visto hoy y los ejemplos te sea más sencillo a partir de ahora poder utilizar esta voz que es tan común en inglés. Te animo a que te suscribas para no perderte un próximo vídeo en el que no solamente hablaremos de otros tiempos verbales en pasiva, sino también de otros tipos de pasiva, como la pasiva impersonal o la pasiva causativa. Pero eso será en un próximo vídeo. Así que por hoy te dejo ya. Dale a like al vídeo si te ha gustado, te ha resultado útil, compártelo con otros para que también puedan al fin entender cómo se forma la voz pasiva y qué cosas tenemos que tener en cuenta. Y por mi parte nada más. Te deseo que pases un feliz día y nos vemos en el próximo. Bye.